Capítulo 5. No me importa que me llamen idiota. Sección 1. En el momento en que vio a la niña de pie en medio de la columna de humo, las alarmas sonaron en la cabeza de Flap. Sin embargo, no era la campana de alarma real que resonaba por todo Guaral, era la estruendosa alarma de sus propios instintos de supervivencia como ser vivo. Tan fuerte era su ruido, que le dolía la cabeza. Francamente, Flap era diferente a Medium, era un hombre incapaz de luchar. Intentar entrenar su cuerpo le había traído cierta frustración, y deseaba no desmerecer el papel de su hermana, que ella había elegido a su manera después de mucho pensar, al darse cuenta de que en realidad le estaba causando dolor a su hermano al acariciar sus heridas. Por lo tanto, no poseía intuición ni discernimiento de guerrero. Y aún así, esa chica son malas noticias. Y entonces, tragó saliva amarga mientras la niña sacaba su pierna del enorme agujero hecho por el impacto de la caída. Una joven de baja estatura, con las pupilas de sus ojos dorados entrecerradas, fulminando con la mirada a Flap y a los demás. Ella parecía ser 2 o 3 años mayor que Chult y Utakata, pero la atmósfera que exudaba estaba a la par de la de Medium o Miselda, no, incluso más peligrosa. Era casi como la del imponente general divino que había despojado a Miselda de su pierna. Pelirrojo-san, ¿crees que puedes crear una abertura? Quiero dejar escapar al menos al mayordomo Kun y a los demás. A quien Flap le hizo esa sugerencia en forma de susurro fue a Inkel, también la única persona que tenía algo de fuerza de combate en este lugar. Habiendo demostrado su esgrima al matar a un dragón volador, sería más que capaz de ayudar en la protección de Utakata y los demás, en lugar de que Flap se convirtiera en un escudo de carne. Idealmente, sería genial si Inkel fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a esa niña. ¿Pelirrojo-san? Con la guardia en alto hacia la chica, Flap, desconfiando de Inkel, quien permanecía en silencio, echó un vistazo a su perfil. Los ojos de Inkel estaban muy abiertos por la conmoción, su rostro pálido con sudor grasiento recorriéndolo. Inkel-sama, ¿está usted bien? Flap y Chult se dieron cuenta del comportamiento inusual de Inkel casi al mismo tiempo. Ante la voz preocupada de Chult, las mejillas de Inkel se tensaron, y un sonido inarticulado escapó de su garganta. Era difícil de saber, mirándolo desde el lado, si esa respuesta se debía a que era consciente de la identidad de la chica. Sin embargo, si había un hecho claro e inequívoco, era... ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? La mirada de la chica que entrecerraba los ojos se dirigió a las piernas de Inkel mientras estaba de pie. Sus piernas temblaban en ambas rodillas, tanto que apenas lograba mantenerse en pie. Lo que había allí, obvio para cualquiera que posara sus ojos sobre él, era mucho miedo y temor. En otras palabras, desesperación. Oye, nunca te había visto antes, señorita, ¿te importaría hablar conmigo un poco? Habiendo observado la desesperación de Inkel, Flap gritó eso de inmediato. Inmediatamente, los hombros de Inkel y Chult se encogieron, y la chica frente a ellos volvió sus ojos llenos de sospecha hacia él. Su mirada por sí sola no lo mataría, pero la sensación opresiva que emanaba era tal que no sería sorprendente si lo hiciera. Pero Flap se armó de valor, relajó las mejillas y extendió las manos, esbozando una sonrisa. Soy Flap O'Connell, un humilde mercader. Estoy en una situación bastante difícil y desconcertante. Pareces saber más al respecto que yo, ¿no es así? ¿Eres un daño colateral? Entonces no tienes suerte. Bueno, que no tengo suerte es una frase que no estoy acostumbrado a oír. Me faltan muchas cosas, pero me enorgullezco decir que sí tengo suerte, porque no tendría suerte. Puedes matar a todos en esta ciudad. Eso es lo que dijo el viejo senil. La niña movió la barbilla, respondiendo al gesticular hacia su entorno, a lo que Flap esbozó una sonrisa forzada. Pero, en el fondo, su estado de ánimo distaba mucho de corresponder al de una sonrisa amarga, estaba más aterrado que cualquier otra cosa. ¿Habría lugar para la negociación, dado que su objetivo era aniquilar por completo a los habitantes de la ciudad? Por lo que he oído, el viejo senil parece haberse equivocado al decirte que acabes con toda la ciudad, así que ¿por qué no lo verificas con tus amigos y colegas que han venido contigo? No hay amigos ni colegas. Solo hay hermanos y enemigos conmigo, el dragón, tú,
estás burlándote de este dragón. Parece que no conoces el miedo. Burlarme de ti, eso es indignante. Quiero llevarme bien contigo. Para empezar, estaba pensando en preguntarte tu nombre, ¿no estás de acuerdo? Ese sí, eso es correcto, a mí también me gustaría saber tu nombre, el mío es Chult. Justo cuando la chica estaba a punto de ponerse de mal humor, Chult levantó apresuradamente la mano y dijo su nombre. Ahora que tanto Flap como Chult se habían presentado, la chica arrugó un poco el entrecejo, y... Madeline Schart. Yo, el dragón, soy de los 9 generales divinos. 9. De manera sencilla y diligente, la chica, Madeline, se presentó con su título, a lo que Enkel se quedó sin palabras. Sus rodillas, que habían estado temblando desde que se encontraron, empeoraron aún más al oír su título, una corroboración de su fuerza. Sin embargo, Flap fue incapaz de reírse de Enkel. El oponente de Enkel, a quien Flap había considerado tan peligroso como un general divino, resultó ser realmente un general divino. Y más allá de eso, señorita Utakata. En silencio, Flap llamó el nombre de la persona que trajo un cambio a la situación. La chica llamada por Flap, Utakata, miró fijamente a Madeline, tensando una flecha en su arco. La distancia entre ellas era de 7 u 8 metros, incluso considerando sus habilidades, no fallaría. Aún así, decir que esto se podía llamar una ventaja, no podría estar más lejos de la verdad. Ese enemigo es el líder de la bandada de dragones voladores. Derrota al líder, y la lucha termina. ¿Es así? Probablemente sea correcto. A menos que haya otros generales divinos además de ella. Cuando Flap la miró de reojo, Madeline no dijo nada al respecto. A juzgar por su actitud hasta ahora, era una niña que respondería a las palabras que se le dijeran. Si dijeran algo obviamente incorrecto, sería más natural que reaccionara de alguna manera. En otras palabras, Madeline lideraba el asalto a la ciudad fortaleza. La opinión de Utakata de que derrotarla obligaría a los dragones voladores a retirarse sería correcta. El único problema era que no parecía ser algo que pudiera hacerse factiblemente. Eres una guerrera, eres un guerrero, y tú, no huirás. Eres un guerrero. ¿A mí, se refiere? Sí. Tú también eres un guerrero. Al ser señalado de repente, los ojos de Chult se redondearon aún más tras ser evaluado como tal. Para sorpresa de Chult, Madeline señaló con su pequeña mano a Utakata, a Flap y al mismo, describiéndolos como guerreros. A continuación, el dedo de Madeline señaló al último, Enkel. Tú no eres un guerrero. Aunque mataste a un dragón, eres un cobarde. Gu. Desenvaina tu espada. Porque yo, el dragón, te golpearé. Por cada gota de sangre que se ha derramado. Mientras decía esto, Madeline dio un paso lento hacia él. Y así, lentamente, los pies de Madeline acortaron la distancia hacia el asesino de dragones voladores, Enkel, sin importarle ser el objetivo de la flecha de Utakata. Golpéala. Sincronizada con esa declaración de intenciones, la flecha de Utakata fue disparada, apuntando al pecho de Madeline. Voló directamente hacia Madeline, pero fue atrapada entre dos dedos de la mano levantada de Madeline. Madeline ni siquiera miró a Utakata. Su línea de visión estaba fija directamente en Enkel. Pelirrojo-san. Enkel-sama. Al darse cuenta del peligro, Flap gritó y Chult intentó tirar del brazo de Enkel. Sin embargo, Enkel se sacudió la mano de Chult y, en cambio, lo apartó. Chult cayó de culo. Enkel fulminó con la mirada a Madeline y apretó las muelas. Oh, oh. La mano en la espada de Enkel se apretó, infundida de fuerza. Sus mejillas se pusieron vermellón mientras apretaba la mandíbula, la sangre bombeando por su cuerpo intentando disipar el espanto que hacía temblar sus piernas. Sin embargo, a pesar de eso, Madeline no se detuvo, todavía cortando su distancia con Enkel. Contra el gran enemigo que intentaba destruir la ciudad fortaleza, Enkel asestó un golpe con su esgrima. Oh.
Con un agudo clangor, la espada que había sido soltada cayó de la mano temblorosa de Inkel. Después de todo, no eres un guerrero. Las despectivas palabras de Madeline se clavaron en el costado de Inkel acompañadas de un puñetazo. El golpe, envuelto en un vendaval feroz, hizo que los ojos de Inkel se pusieran en blanco de un solo golpe, y su cuerpo salió volando con una fuerza tremenda, estrellándose contra un edificio de piedra, agrietando la pared de piedra con la forma de su cuerpo. Sin embargo, incluso un puñetazo que podía dejarlo inconsciente de un solo golpe no fue suficiente para sofocar la ira de Madeline. K. Mientras Enkel se desplomaba hacia adelante, Madeline le aplastó la nariz con el puño. La parte posterior de su cabeza se estrelló contra la pared y, al rebotar, una patada de la chica le golpeó el torso. El impacto lo atravesó, haciendo que la casa detrás de él se derrumbara estrepitosamente. Agarrando la pierna de Enkel que se desplomaba, Madeline lo arrojó brutalmente en la dirección opuesta. Rodó con fuerza por la calle, rodó y rodó y rodó, hasta que chocó contra una pared y se detuvo. Así, sin más, Enkel quedó tendido en el suelo sin moverse en absoluto. Si hubiera sido Flap, esa embestida habría sido fatal. Además de Flap, la mayoría de la gente habría muerto por ese asalto. No estaba claro si Enkel estaba vivo o muerto, habiendo sido bañado por una serie de ataques que quizás ni siquiera Medium podría sobrevivir. Pero Madeline, cuya profesión era la lucha, no permitiría un desenlace tan mediocre. Miserable. Murmurando con una voz que no ocultaba su desprecio, Madeline llevó una mano a su espalda. El cierre de la bolsa que llevaba allí se deshizo, e inmediatamente después, el arma guardada en su interior se abrió con un ruido. Era una hoja afilada y plegable, un arma con forma de unas tijeras abiertas, llamada hoja de ala voladora, utilizada por los nómadas de las praderas para cazar. Se decía que un usuario hábil podía lanzarla y alcanzar presas a 100 metros de distancia. Sin embargo, la que Madeline llevaba a la espalda era tan alta como lo era ella misma, una pieza hecha a medida con un mango que permitía usarla como arma cuerpo a cuerpo además de lanzarla. Desprovista de piedad, Madeline dirigió esa arma atroz hacia Enkel, quien yacía en el suelo. ¿No se detendrá, señorita Madeline? Entiendo su ira. Sé lo enfadada que debes estar después de que mataran a tus amigos. Pero si atacan a alguien, no tienen más remedio que defenderse. Mordiéndose el labio para armarse de valor, Flap le dijo esto a la espalda de Madeline. Con la hoja de ala voladora en la mano, ella se dio la vuelta y le dijo a Flap, no te equivoques. Los dragones son las criaturas más grandes del mundo. Si ustedes, la gente, se enfrentan a los dragones, merecen ser exterminados. Además, ¿es posible tolerar la acción de semejante cobarde?, me pregunto. Los ojos dorados de Madeline temblaron de ira, y Flap se dio cuenta de la razón de su irritación. Naturalmente, ella estaba enfadada por el asesinato de su dragón volador aliado, pero más significativo era el hecho de que quien había realizado esa hazaña, Enkel, era incapaz de librar batalla, habiendo soltado su espada. Estaba enfadada de que su compañero hubiera sido derribado por alguien tan insignificante. Era un insulto no solo para Enkel, sino para la vida del dragón volador que había matado. No se muevan. Uva. En ese instante, tras pronunciar brevemente aquellas palabras, Madeline pateó un guijarro a sus pies. Este golpeó la pierna de Flap y el brazo de Utakata mientras ésta se disponía a tensar su siguiente flecha, obstaculizando las acciones de ambos. Mientras tanto, Madeline estaba a punto de descargar su hoja de ala voladora sobre Enkel. No, por favor, no lo... A diferencia de los dos que fueron golpeados por los guijarros, Chult, que estaba fuera de su campo de atención, se lanzó desesperadamente hacia ellos. Cubrió a Enkel con su pequeño cuerpo, un refugio demasiado frágil, intentando resistir la tormenta. Pero Madeline no era tan amable como para contenerse al ver la imprudencia del chico. De todos modos, nadie iba a vivir. Los ojos de Madeline se entrecerraron, y la hoja de ala voladora se clavó en la cabeza de Chult. Sección 2. Rem había tenido la intención de tomarse en serio la advertencia de Priscilla.
Cuando las cosas empiezan a moverse a gran escala, no se preocupan por una sola persona insignificante. Arrastran a quienes quedan atrapados en ellas olas furiosas. Rem pensó que lo sabía por su propia experiencia. Despertar sin memoria, en brazos de un extraño maloliente en un lugar desconocido, ese fue el comienzo de los no tan largos días de Rem. Escapar de ese chico, reencontrarse con él, luego ser capturada por muchos soldados imperiales, rescatada del humo negro y las llamas, y llegar a la deriva a esta ciudad para pasar sus días. Era suficiente para hacerla pensar que la palabra agitación era la palabra perfecta para describir su vida hasta ahora. Sin embargo, Rem estaba a punto de aprender que incluso esa comprensión era ingenua. Rem, estás a salvo. Una mujer esbelta abrió la gran puerta e irrumpió en la mansión, gritando. Al oír la voz familiar, Rem, quien había estado corriendo por el vestíbulo de entrada, se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Kuna-san. Y Holly-san. Me alegro de que estés bien, toda la ciudad ya es un desastre enorme. Frente a Rem, quien acababa de responder, unos pasos, uno ligero y otro pesado, se acercaron corriendo, pertenecían a dos miembros de la gente de Sudrak estacionados en la ciudad, Kuna y Holly. Al ver a la pareja familiar, los ojos de Rem se suavizaron con un leve alivio, y, me alegro de que ustedes dos estén bien, ¿tienen alguna herida? Estamos bien. ¿Por ahora? Es solo que, todo el mundo ya está agotado. Punto. Con el tono de voz bajo, las dos miraron alrededor del gran salón por el que Rem había estado corriendo y dejaron escapar sus comentarios. Alrededor de las 3, muchos residentes heridos por el ataque a la ciudad yacían tendidos, dando al lugar la apariencia de un hospital de campaña, mientras los voluntarios estaban ocupados brindando tratamientos desconocidos. Si las heridas eran superficiales, podían ser tratadas con vendas o suturas, pero si eran lo suficientemente graves como para poner en peligro la vida. Porque debo ser yo quien responda. La mano con la que Rem estaba sujetando su bastón estaba manchada de sangre que no era suya. Por más que intentara limpiarla, la sangre de los heridos se había acumulado tanto que ya no podía quitarse. El ataque de los dragones voladores comenzó, y la ciudad se sumió en el caos. Para los dragones voladores que dominaban los cielos, la gente sin medios para defenderse era una presa fácil. La mansión se había convertido en un refugio y hospital de campaña para las personas que huían, y Rem no tenía ni un momento para descansar. Naturalmente, uno pensaría que Priscila estaría furiosa por semejante desastre, pero... Para empezar, la mansión fue tomada para que el paradero de la apreciada sanadora fuera claro y seguro. Así que a los demás también se les ordenó enviar a los heridos a la mansión. ¿Es así? ¿Que, de verdad creías que me apoderé de la mansión solo por su casa de baños? La verdadera razón es por la casa de baños y su amplitud. Y así, se produjo tal intercambio, razón por la cual la mansión se utiliza como lo hace ahora. Se dijo que el plan de Priscila de usarla así desde el principio había sido comunicado a los involucrados. Entonces, no sé por qué no me dijeron nada al respecto, siendo el aspecto más importante, pero... Como sintió que no era posible obtener una respuesta satisfactoria, Rem no ahondó más en la razón. Sobre todo, Rem no tenía tiempo para preocuparse por las travesuras infantiles de Priscila. Después de todo, los heridos que requerían la ayuda de Rem llegaban uno tras otro. Entonces, vinieron ustedes dos a ver si yo estaba a salvo. Jefa. Ah, ya no, la antigua jefa Miselda dijo esto. Cuanta más gente muera, más baja estará la moral. No queremos que haya menos personas capaces de luchar, así que somos las guardias de Rem. No dejaremos que los dragones voladores se acerquen. ¿Y también? Entrecerrando sus ojos almendrados, la mirada de Kuna recorrió el interior de la mansión. ¿Dónde está esa princesa que te cuidaba? No me digas, no estará relajándose en su habitación en medio de esta situación, ¿verdad? Si es así, tiene el sueño muy pesado. Yo también, pero incluso si estuviera durmiendo la siesta y tuviera la barriga llena, me despertaría con tanto ruido. Ante las preguntas del par, con un tono que difería exquisitamente en tensión, Rem negó con la cabeza. Ciertamente,
Priscila era poseedora de una personalidad egocéntrica y arrogante, y era muy comprensible que las dos se preocuparan de que fuera tan caprichosa. Sorprendentemente, Priscilla San es una persona muy confiable. E inmediatamente después del comentario de Rem sobre la ausente Priscila, Kiryarara. Un sonido agudo, como un fuerte viento soplando entre edificios, descendió de cabeza sobre el patio delantero de la mansión. Levantando una tremenda nube de polvo al raspar el césped, estaba el cuerpo masivo de un dragón volador, que acababa de fallar un aterrizaje desde arriba. El dragón volador se retorcía violentamente, realizando una danza desagradable, no era de extrañar. Esa era la reacción fisiológica final de un dragón volador cuya cabeza ya había sido aplastada antes de que su vida terminara. Y así, mientras observaba la danza del dragón volador que se estrellaba, una figura descendió del cielo y aterrizó sobre el césped. Una hermosa mujer, con el dobladillo de su vestido rojo ondeando y una espada carmesí enjollada en la mano, Priscila. Me usaste como guardia. Esta deuda te costará muy caro, Rem. Muchas gracias. Lavaré su cabello como muestra de mi más sincero agradecimiento. Qué audacia, intentar salirte con la tuya con algo así. Lo permitiré. Me complace. Asintiendo ante el intercambio a través de la puerta abierta, Priscila aceptó la respuesta de Rem. Desde hacía un tiempo, Priscila se había encargado de interceptar a los dragones voladores que se habían precipitado hacia la mansión. Al presenciar un atisbo de su extraordinario poder, incluso Kuna y Holly no pudieron ocultar su asombro. Por alguna razón, Rem sintió un pequeño orgullo al ver las reacciones de esas dos. Sin embargo, Priscila, enfrentándose a los dragones voladores, no estaba del todo libre de preocupaciones. La razón de esta preocupación residía en la hermosa espada roja enjollada que empuñaba en su mano. Priscilla-san, ¿cómo está su espada Yang? Como puedes ver, el sol se ha oscurecido. Por ahora, esto es meramente un objeto contundente que no puede ser llamado espada. Aunque, habiendo revelado que algo andaba mal con la espada Yang, Priscilla se dio la vuelta. En ese instante, un dragón volador se abalanzó sobre Priscilla, con su boca abierta llena de fauces voraces apuntando a su espalda. Priscilla hundió sin piedad la espada Yang, por muy roma que estuviera, en las fauces del dragón. Los colmillos se hicieron añicos cuando la punta de la espada Yang atravesó la parte posterior de la garganta del dragón con una fuerza brutal, matándolo. Ante mí, un dragón alado no es nada, incluso con un objeto contundente que no puede cortar. Con un barrido de su espada, Priscilla arrojó el cadáver del dragón al borde del jardín. Habiendo dispuesto ahora fácilmente de la amenaza, se giró para notar a Kuna y Holly de pie junto a Rem. Sudrax, supongo que han venido a proteger a Rem. Priscilla-san, ¿ellas dos vinieron a ayudar a los heridos? No pierdas de vista la realidad por ideales románticos de que sirven los heridos en un campo de batalla. La más valiosa aquí, ¿quién es? Aparte de mí, eres tú. HK. Rem se atragantó, enfrentada a la aguda réplica de Priscilla. Pero, como para afirmar la despiadada evaluación de Priscilla, Kuna asintió con un, así es. Es nuestro papel proteger a Rem. Y el papel de Rem es minimizar las bajas, tanto como sea posible. Las palabras tranquilas de Kuna fueron respaldadas por el alegre comentario de Holly. Quemada tanto por sus palabras como por la mirada de Priscilla, Rem se amonestó a sí misma. Fue solo hasta ayer que había podido menospreciar su propio valor y compadecerse de sí misma, no más complacencia, eso es lo que Rem había deseado. Lucharé mis propias batallas. Kuna-san, Holly-san, muchas gracias. Oh. Tú estás al mando. Kuna y Holly asintieron, respondiendo a la determinación de Rem con sonrisas alentadoras. Mientras esas dos salvaban sus sentimientos, Rem se volvió hacia Priscilla. Usted se va, ¿no es así? Me parece que hay muchas situaciones en las que no podrás mantenerte en pie sin mí. Ahora que han llegado tus guardias, yo también debo moverme. Otros serían insuficientes para enfrentar a la fuerza principal del enemigo. La fuerza principal del enemigo siendo, naturalmente, sería un general divino.
Rem tragó saliva, mientras Priscila respondía con un ojo cerrado. La existencia de los 9 generales divinos era un factor crítico que afectaba el curso de la guerra en el imperio. Para reclutar a tantos de ellos como fuera posible, Subaru, Abel y los demás se habían dirigido a Chaos Flame. Sin embargo, el hecho de que uno de los 9 generales divinos estuviera atacando esta ciudad era. Por supuesto, esto es obra de alguien del bando contrario. La situación de Abel parece cada vez más sombría. ¿Cómo es que construyó algo sobre cimientos tan endebles? No puedo decir nada al respecto, porque no sé mucho sobre cómo trabaja Abel. Si ha estado pasando el tiempo de esa manera, seguro que habrá sido muy difícil para quienes lo rodeaban. Aunque Rem tenía muchos reparos sobre Subaru, tampoco creía que la actitud de Abel fuera encomiable. Estando en la cima del país, seguramente estaba rodeado de muchas personas, pero le resultaba difícil creer que todos ellos entendieran la sagacidad de Abel y toleraran su actitud arrogante. De hecho, incluso se había levantado una rebelión contra Abel. Sin embargo, permitir que algo tan terrible como esto suceda por eso. No debe permitirse, Rem echaba humo, habiendo estado en estrecho contacto con la gente sangrando. Ante las palabras forzadas de Rem, Priscila esbozó un fu, por razones desconocidas. Rem, incrédula ante la reacción, abrió los ojos, mientras Priscila le daba la espalda como si esa sonrisa jamás hubiera existido. Esta bandada de dragones voladores no se puede explicar a través de la doma de dragones voladores. Lo más probable es que este general debe haber surgido durante mi ausencia. Si lo que Serena dijo era cierto, un camarada suyo se convirtió en el general de los dragones voladores. Seguramente, el 9. ¿Esa persona debería estar en algún lugar de la ciudad? El ayuntamiento. Si el enemigo no es demasiado tonto, es allí a donde se dirigirá. Después de todo, tienen un camino directo hacia él, surcando los cielos. No hay razón para que pasen por alto el puesto de mando. Rem tardó un momento en comprender sus palabras, pronunciadas como si fueran algo natural. ¿No es una crisis que el ayuntamiento esté siendo atacado, Priscila-san? Tonta. Por muy regordete que sea, Seeker sigue siendo un general del imperio. Sabe cómo compensar la falta de fuerzas. No es tan tonto como para morir en vano, aunque él mismo no pueda luchar. Eso es. Hablando de los que no pueden luchar, Chult-san. A Rem le invadió la ansiedad al pensar en el chico que había dejado la mansión justo antes del ataque de los dragones voladores. Trabajador pero torpe, Chult era un niño aún más frágil que aquellos que necesitaban la ayuda de Rem. Estaría bien si tuviera un adulto confiable a su lado, pero si no. Priscila-san, rápido, por favor, apúrese, no se entretenga. Como mínimo, tú debes rezar encarecidamente por mi seguridad. Además, no necesitas tener tanta prisa, Chult no va a morir así como así. Al ver a Rem intentando despedirla apresuradamente, Priscila respondió con una actitud despreocupada. Rem frunció el ceño, sin comprender el significado de las palabras de Priscila. Naturalmente, Kuna y Holly también tenían expresiones de desconcierto, imaginando la misma figura del niño sin tener idea de por qué. ¿Cómo podía estar tan segura de que Chult, empuñando solo su lindura y diligencia como armas, estaría a salvo? Ante las preguntas de Rem y las demás, Priscila sonrió con gracia, resaltando su belleza color sangre, y continuó. Eso es, porque se ha ganado mi favor con su encanto y valentía, ¿sabes? Sección 3. Un sonido sordo y seco resonó, y Flap sintió su alma aplastada bajo el peso de su propia impotencia. El dolor del guijarro lo detuvo en seco. Ante Flap, que ni siquiera podía extender la mano, un joven soportó la peor parte de la violencia y cayó, un resultado que sabía que no debía apartar de la vista. Apartar la vista sería huir de la responsabilidad de su yo impotente, que no podía hacer nada. Como mínimo, tenía que cerciorarse por sí mismo de lo que había hecho y de lo que no había podido hacer. Con una resolución tan modesta, Flap se negó a apartar la vista. ¿Qué, eres tú? Una voz de sorpresa escapó de Madeline mientras bajaba su hoja de ala voladora, con la intención de cortar a su presa en dos. Indudablemente,
había intentado cortarlos a ambos por la mitad simultáneamente, al deshonroso Enkel y a Chult, quien intentaba protegerlo, por igual. No era como si se hubiera detenido a mitad de su ataque. Y sin embargo, rechinando los dientes con un gemido, Chult cubrió al caído Enkel. El golpe de Madeline ciertamente había alcanzado a Chult en la nuca. Flap había oído el golpe sordo con sus propios oídos. Y sin embargo, su cuerpo no estaba ni desgarrado ni aplastado. Mirando de un lado a otro entre su arma y la cabeza de Chult con curiosidad, Madeline ladeó su propia cabeza. Y entonces, con la cabeza todavía inclinada, increíblemente, descargó la hoja de ala voladora sobre Chult una vez más. 1, 2, 3, 4 veces, una y otra vez, en rápida sucesión, de detente, le duele. Eso es lo extraño. Yo, el dragón, tenía la intención de matar, ¿por qué no mueres? Eso. Tal vez, tu reticencia a matar a una persona está haciendo que tu mano se afloje justo antes de que el arma golpee. ¡Guau! No te burles de este dragón. Enfurecida por el inexplicable fenómeno, Madeline pateó una piedra más grande que la anterior para silenciar a Flap. Sintiendo un fuerte impacto en el pecho, Flap cayó hacia atrás mientras su visión parpadeaba. Pero eso no apaciguó a Madeline. ¿Por qué? ¡Ay, duele! A pesar de sus gritos de dolor, Chult no moría, sin importar cuántas veces fuera golpeado. Rechinando los dientes ante esta extraña situación, Madeline agarró el cabello color melocotón de Chult y lo levantó con fuerza. Y entonces... ¿Tú, qué estás escondiendo? HK. Mientras era levantado, Chult gritó en agonía. Pero la reacción de Madeline, mientras lo fulminaba con la mirada con ojos furiosos, superó la suya. Los ojos dorados de Madeline se abrieron de par en par, sus labios temblando con una mueca. Flap, con los ojos llorosos por el dolor, pudo sin embargo distinguir lo que le había hecho reaccionar de esa manera. Se había desencadenado un cambio dramático en la apariencia de Chult. Ese cambio era... Los ojos de Su están ardiendo. Utakata, presenciando la misma escena, lo describió de manera sucinta y precisa. A primera vista, lo que Utakata había señalado no tenía sentido, pero no existía una mejor manera de describir lo que estaba sucediendo. Desde la perspectiva de Flap, era precisamente como ella lo había descrito. En ambos de los hermosos ojos rojos de Chult, una llama parpadeante ardía. Sin embargo, de quien se hablaba, el propio Chult, no era consciente de este hecho, parpadeando con una cara que mostraba que era incapaz de dar sentido a las reacciones de quienes lo rodeaban. Pero ese retraso en su comprensión pronto se resolvió. Tan pronto como vio su propio rostro reflejado en ella, la hoja de ala voladora que le apuntaba. ¿Qué es esto? ¿Se caliente? Ah, no está caliente. Mientras se pasaba la mano por toda la cara, Chult exclamó sobre su incapacidad para sentir las llamas. Parecía que, aunque su cara no se había incendiado de repente, la causa del fuego seguía siendo inexplicable. Sin embargo, la razón de la confusión de Flap y sus compañeros era fundamentalmente diferente a la de Madeline. Ella reconoció la llama que ardía en los ojos del niño. En consecuencia, tú, no estarás relacionado con esa persona zorro. ¿Persona? ¿Zorro? Los tres, sin tener idea de lo que hablaba, parpadearon ante el grito agitado de Madeline. Sin margen para notar que el tono de Madeline se había quebrado de repente, su atención fue atraída a la fuerza hacia la acción que ella tomó a continuación, mientras una feroz sorpresa y confusión la golpeaban. Pateando el suelo, la figura de Madeline saltó de un solo golpe, ascendiendo al cielo sobre la calle. Su brusquedad y velocidad hicieron que a Flap le pareciera que simplemente se había desvanecido. Sin embargo, el suelo que había pisado se hundió violentamente y, además, el edificio que había utilizado como punto de apoyo para acelerar su movimiento se desmoronó. Madeline, habiendo ascendido tan alto en el aire de esa manera, levantó la hoja de ala voladora en ambas manos con todas sus fuerzas. Otra vez te interpones en el camino de este dragón, desaparece, molestia.
Esa voz de protesta resonó en el aire, y la hoja de ala voladora se abalanzó, acercándose furiosamente al suelo. Su principio era el mismo que el de cómo los dragones voladores arrojaban sus piedras, pero la fuerza detrás de él era órdenes de magnitud mayor. Su objetivo era, por supuesto, Chult, el objeto de la ira de Madeline. Un pensamiento fugaz recorrió la mente de Flap. Por algún mecanismo desconocido, el cuerpo de Chult se había vuelto muy resistente. Sin embargo, al ser golpeado por Madeline, Chult había dicho que le dolía. Lo que significa que no es que su cuerpo se hubiera vuelto invulnerable a sus golpes. Además, no importa cuán resistente sea su cuerpo, si un niño estaba llorando de dolor. Si no hago algo, Medium se enfadará conmigo. Soportando el dolor de su pecho quejumbroso, Flap corrió hacia Chult. No sabía qué tan buen escudo sería su cuerpo ante ese ataque. Pero si pudiera disminuir el impacto aunque fuera un poco, salvando a Chult, estaría satisfecho. Sin más tiempo para pensar, Flap se expuso a la amenaza que era la hoja de ala voladora. Bien hecho. Sin saber la razón, oyó claramente esa voz aunque no era fuerte, hubo un estruendo, y el impacto de violentos golpes mutuos produjo una luz que abrazó los ojos de Flap. Este resplandor fue producido por una hoja enjollada de un rojo brillante que chocaba con el costado de la hoja de ala voladora que giraba rápidamente y se acercaba desde arriba. Una luz carmesí brotó en silencio, y Flap sintió la falsa sensación de que todo su cuerpo era envuelto por el viento. Cuando eso se calmó, lo que siguió fueron los sordos golpes de carne contra carne. HK. Al mirar hacia arriba, vio algo volar por el aire en ángulo acompañado de un grito de dolor, estrellándose contra un edificio en el suelo. Flap se dio cuenta bastante tarde de que había sido Madeline quien había provocado tan violentamente el derrumbe del alto edificio. La responsable de esto fue una hermosa mujer de rojo que aterrizó frente al sin aliento Flap y sus compañeros. Princesa Kun. Priscilla Sama. Puh. ¿Acaso no deberías saberlo ya? Lo que debes gritar en un momento como este, es alabanza. Mientras se cepillaba tranquilamente el dobladillo de su vestido, Priscilla declaró tal cosa. En un momento en que la ciudad estaba bajo asedio por los ataques de dragones voladores, con incluso un general divino siendo despachado, su actitud indomable y su forma de ser eran incomparablemente confiables. En verdad, acababa de asestar un golpe serio a Madeline y, en el proceso, rescató a Flap y a los demás de una situación que amenazaba sus vidas. Sin embargo, que te hubieras quedado en un lugar como este era algo que estaba segura de que no sucedería. Pensé que naturalmente apuntarías al ayuntamiento de inmediato. Sí, nosotros también estábamos indecisos. Preguntándonos si debíamos ir a la mansión donde están la princesa Kun y la esposa San, o al edificio administrativo donde está Cabeza de Bola Kun. Absolutamente no. Ese es precisamente el objetivo del general de primera clase que atacó la ciudad. Con un movimiento de la barbilla, Priscilla detuvo a Flap para que no continuara, indicando el lugar donde Madeline se había estrellado. Al oír eso, la mente de Flap se perdió en sus pensamientos por un momento, pero rápidamente lo descartó como algo sin importancia por el momento. Entonces, llamó a Priscilla, Princesa Kun. Gracias por salvarnos. Voy a buscar refugio junto con el mayordomo Kun y la señorita Otakata, pero por favor díganos a dónde deberíamos ir. También tengo que llevarme a Pelirrojo-san. ¿Así que entiendes tu papel correctamente? En ese caso, diríjanse a la mansión. Estará más seguro allí que en el ayuntamiento, el foco de su asalto. Y... Priscilla desvió fugazmente la mirada de Flap y la dirigió hacia Enkel, que estaba tirado en el suelo. Siéntete libre de dejar eso atrás. Si no sirve de nada, entonces ese es su final. Desafortunadamente, eso no va a suceder. Pelirrojo-san será un activo valioso una vez que despierte, y lo más importante, tu precioso mayordomo Kun sufrió mucho dolor para protegerlo. Al oír las palabras de Flap, la mirada de Priscilla se fijó de repente en Chult. El agua brotó en los ojos de Chult, abrumado por haber sido salvado de una crisis desesperada por su ama. Ambos ojos todavía ardían, las lágrimas y el fuego creando un espectáculo. Sin embargo, Chult no se quejó del extraño fenómeno que le había ocurrido, en cambio, apretó la pierna del caído Enkel.
Yo llevaré a Inkel-sama. Priscila-sama, ¿qué va? Tengo algunos asuntos que debo atender. Ciertamente, lo comprendes. Ese sí, algo grandioso que solo Priscila-sama puede manejar. ¿Cómo afectó a Priscila la fe de ese valiente niño, la fe de Chult en ella? Priscila, cuya expresión no cambió, simplemente asintió en silencio, aceptando las palabras de Chult. Sin un momento de pausa, dirigió su mirada hacia el callejón. Eviten la calle principal, tomen los callejones al lado de los edificios altos. Chult, deberías recordar el camino. Sí, tal como dijo, recorrí ese camino todos los días, diligentemente. Te daré mi elogio. Después de unas breves palabras de elogio por los esfuerzos de Chult, Priscila les dio la espalda. Era una señal clara de que no había nada más que decir. Flap también sintió que no era buena idea quedarse allí más tiempo. Mayordomo Kun, necesitaré que me guíes. De alguna manera me las arreglaré para cargar a Pelirrojo-san. En cuanto a la señorita Utakata, mantente atenta de las calles. Estás acostumbrada a cazar, ¿no? Contaré contigo. Entiendo, haré mi mejor esfuerzo para mostrarle el camino. También entiende. Utakata, visiblemente dudando en huir por un segundo, asintió al recibir su parte. Con esto, la división de los roles estaba completa. Todo lo que quedaba era, Princesa Kun, gracias una vez más. La gratitud o cosas por el estilo son innecesarias. Solo se requieren palabras de alabanza hacia mi persona. Con la espalda hacia él, Priscila respondió a la gratitud de Flap. Riendo entre dientes por su franca actitud, procedió a recoger el cuerpo caído de Inkel. Alto y bien entrenado, su cuerpo era bastante pesado. Era bueno que estuviera acostumbrado a cargar a Medium y a escapar en momentos de emergencia. Cargando su cuerpo sobre ambos hombros como una pieza de equipaje, de alguna manera todavía podía moverse. No debemos olvidar esto, tampoco. Y así, Chult recogió la espada caída de Inkel, apretándola con fuerza en su delgada mano. Con eso, Flap, Chult y Utakata se miraron brevemente y asintieron, solo para luego correr hacia el callejón, con la mansión como su destino. Sin embargo, antes de que se hubieran alejado por completo, Priscila-sama, este fuego, fue cegueramente. Muchísimas gracias. Con sus ojos ardientes bien abiertos, Chult expresó su gratitud hacia Priscila. Y así, después de que Chult y los demás se hubieran marchado ruidosa y apresuradamente. Chult, y ese al que llamaban Flap, ¿no? Si él se encontró en un aprieto junto a gente que puede ser de utilidad, también es un sujeto con una suerte realmente obstinada. En medio de la calle desprovista de gente, Priscila murmuró esto en voz baja. Ese comentario no iba dirigido a Chult, cuyos ojos ardían, ni a Flap, que compensaba su incapacidad con tacto, ni a Utakata, con su magnanimidad demasiado grande para su tamaño, sino a la última persona que quedaba. Había sobrevivido en una situación que definitivamente lo habría matado. No era más que la suerte del diablo. Aunque es dudoso que alguien que no perece cuando debería pueda siquiera ser considerado afortunado. No piedad, pero algo cercano a la piedad se había insertado en esas palabras. Se derritió en el viento del campo de batalla, cargado con el olor a sangre, y se desvaneció, sin ser escuchado por nadie. En ese momento, con un sonido, el ornamento que adornaba el cabello anaranjado de Priscila se hizo añicos. Con eso, no significaba que una porción frágil del adorno enjollado para el cabello se hubiera roto, sino que todo el adorno se agrietó y se hizo polvo de un solo golpe. Suavemente, el largo y recogido cabello de Priscila se desplegó, fluyendo por su espalda en ondas. Y entonces, ¿tú tampoco mueres? Rudamente, una sombra apareció en la calle, junto con el sonido de escombros siendo pateados. Allí, un ser cuyo cuerpo entero estaba manchado de polvo, sin embargo, cuyo cuerpo en sí mismo aún estaba enérgico, una figura con dos cuernos negros brotando de su cabeza, ante la cual Priscila entrecerró sus alargados ojos. ¿Un dragón quinocho, de dónde se desenterró semejante antigüedad? ¿Crees que puedes subestimar a este dragón? Seguramente no crees que puedes salirte con la tuya a cambio de nada, ¿verdad?
Uno en japonés el término es rito, que no tiene una traducción directa al español a menos que se utilicen términos de fantasía, como dragonante o dracónido. Preferí dejarlo en inglés, porque los otros términos no me atraen, básicamente la misma razón por la que preferí usar Stargazer en vez de lector de estrellas o algo similar. Tampoco incluí el significado de Dragonkin en esta nota porque sería spoiler. Mostrando los colmillos ante las palabras de Priscila, la chica, Madeline, entrecerró las pupilas de dragón de sus ojos. Al quedar bañada por la presencia demoníaca que emanaba de su pequeña figura, Priscila se acarició suavemente el cabello suelto con la mano. Pareces resentir el hecho de que no estoy muerta, ¿no es así? Bueno, debería haber aplastado esos pechos sobreinflados. La gente que no muere aunque les aplasten el corazón es molesta, sin importar quiénes sean. Incluso si les aplastan el corazón, ¿eh? Suspirando ante la forma de expresarse de Madeline, Priscila bajó la mirada hacia los pechos que la primera había indicado, los suyos. Los amplios pechos de Priscila eran más pronunciados de lo habitual, debido al diseño ceñido de su vestido, pero el golpe de Madeline ciertamente había alcanzado esos preciados pechos. No había sido visible para Chult ni para ninguno de los otros, pero luchar en medio del aire había sido una experiencia dolorosa. Así como el golpe de Priscila había enviado a Madeline a volar, el contraataque de Madeline también había asestado un duro golpe en el pecho de Priscila. Si parecía que Priscila miraba las cosas como si no fuera gran cosa en este momento, era porque, aparentemente, incluso mi propiedad misma no está dispuesta a verme perdida para este mundo. La técnica del matrimonio del alma. Al salir las inesperadas palabras de la boca de Madeline, Priscila arqueó las cejas. Madeline siguió fulminando con la mirada a Priscila, señalando un edificio en la calle, no, mucho más allá, lejos al sureste. ¿Eres igual que esa mujer zorro, la conoces? No la conozco. Si posees alguna idea sobre algo similar a esto de mi propia posesión, entonces son una imitación de mí. Yo soy la original, 9. ¿No lo comprendes? 2. La expresión que Priscila usa, pakuri, traducida como imitación, no es inglés. Es una expresión moderna japonesa que probablemente aprendió de Al. Además, el japonés, original, lo escribí así porque sí es inglés, pero mal dicho. Palabras que nunca antes había oído fueron lanzadas a Madeline, la confusión amaneciendo en su rostro. En consecuencia, Priscila decidió simplificar las cosas en un intento de aclarar la confusión. En otras palabras, al igual que alguien con la conciencia de que esto será un asunto difícil para ellos, dentro de ti, sabes que no eres rival para mí. HK, ¿te estás burlando de este dragón? Tonterías. Como si pudieras elegir quién eres, mi persona está en la cima, y todos los demás están en el fondo. En el momento en que respondió de esa manera, con una sonrisa, la ira de Madeline llegó al punto de ebullición. La Dragonkin, con el rostro enrojecido y los ojos dorados brillantes, rugió, una amenaza cerniéndose ante sus ojos. Con Madeline al frente, Priscila miró al cielo. Como si estuviera buscando el cielo, no, buscando la empuñadura de la espada tesorada carmesí, que tenía la atmósfera como su vaina. ¿Ha cesado el sol? Esto será algo más complicado. Sección 4. El impacto y la destrucción comenzaron en una esquina de la ciudad fortaleza, pero no terminaron ahí. La feroz batalla había comenzado inicialmente en el lado sur de la ciudad, provocando una cadena de destrucción en un grupo de edificios densamente poblados, con columnas de humo elevándose, parecía mostrar la enormidad del cataclismo causado por los dragones voladores. Sin embargo, lo que sumió a la parte sur de la ciudad fortaleza en un estado de devastación no fue el cataclismo provocado por los dragones voladores. Por supuesto, la caza de los dragones voladores, mientras arrojaban grandes rocas desde el cielo, arrasando la tierra de abajo, era una calamidad en sí misma. Cuando aparecía gente corriendo para cubrirse por temor a las rocas que llovían, las garras y los colmillos de los dragones voladores que planeaban los desgarraban y masticaban en pedazos, lo que llevaba a que el número de muertos se acumulara en las calles. Algunos resistirían. Algunos contraatacarían disparando sus arcos a los dragones voladores, derribándolos. Sin embargo,
La mayoría de la gente, expuesta al asalto unilateral de los dragones voladores, solo buscaba la salvación. Así de inmenso y tremendo era el daño causado por los dragones voladores. Pero la feroz batalla fue tan destructiva que incluso esos dragones voladores evitaron acercarse a ella. H. El aullante y saltarín cuerpecito retorció todo su cuerpo, lanzando con fuerza una poderosa hoja de ala voladora. La hoja torcida cortó hábilmente la resistencia del viento y del aire, arrasando todo a su paso y atravesando la propia ciudad. Su poder destructivo era incomparable al de una hoja de ala voladora convencional. Si una hoja de ala voladora de uso común tuviera el tamaño de una espada de una mano, esta sería del tamaño de 2 grandes espadas combinadas, y su peso sería aún mayor que 10 grandes espadas fundidas y moldeadas juntas. Érase una vez 10 espadas, tanto de tipo encantado como sagrado, que poseían poderes especiales, fueron traídas a este mundo. Esta arma, hecha de un metal supuestamente a la par de aquellas, demostró plenamente su poder, un arma diabólica que era mucho más mortal de lo que parecía. Con cada lanzamiento, un área de varias decenas de metros quedaba arrasada y la ciudad era aplanada. Solo tomó unos minutos para que la parte sur de la ciudad fortaleza quedara aniquilada por la Dragon King desbocada. Era un daño que, a estas alturas, debía considerarse ya un nuevo desastre, distinto del que provocaban los dragones voladores. Ser golpeado por 2 desastres naturales simultáneamente, en una sola ciudad, no era nada menos que una pesadilla. Y además, de esos desastres naturales, uno se estaba provocando para destruir meramente a una sola persona. Priscila pateó el suelo como si estuviera bailando, evitando continuamente los ataques en el alboroto de Madeline. Aunque la destreza física de la Dragon King no debía subestimarse, el estilo de lucha de Madeline carecía de finura. Ella no había aprendido ningún tipo de arte marcial. Quizás, eso se debía a que subestimaba a los humanos como inferiores. Aunque, yo misma nunca he aprendido artes marciales. Si había algo que Priscila recordaba haber visto bien, eran los movimientos de aquellos que empuñaban espadas. Aparte de eso, ella tenía un perfecto dominio de lo que era su cuerpo y cómo se movía. Si había una razón por la que lograba manejar la espada Yang como una maestra, era precisamente por esa razón. Sin embargo, en un momento en que no podía desenvainar la espada Yang, cada golpe de Madeline era una amenaza. La luz del sol había cesado, con el sol oculto tras las nubes. Había ciertas reglas para la utilización de la espada Yang. El sol no siempre brillaba. Durante la mitad de un día, compartía sus responsabilidades con la luna, usando el tiempo para acumular su fuerza. Si hubiera un sol que brillara siempre, entonces esa no sería otra que la propia Priscila. Aunque, cuanto más tarde esto, más profunda será la herida, ¿no es así? Priscila respondía con cautela a los ataques de Madeline. Por supuesto, la falta de la decisiva espada Yang era un pretexto para no poder abrirse paso, pero la alta vitalidad de la Dragon King también era motivo de preocupación. Si no era batida de un solo golpe, el contraataque de Madeline probablemente alcanzaría a Priscila. Llegar a un punto muerto mediante una herida mutua, justo como había hecho la primera vez, no era algo que pudiera repetirse una y otra vez. Si la conclusión de esto seguía posponiéndose así, el daño a la ciudad fortaleza solo se extendería. Así como la parte sur de la ciudad había sido directamente arrasada por la destrucción de Madeline, en otros lugares las bajas seguirían aumentando, mientras asalto tras asalto de los dragones voladores continuaban lloviendo. Además, Kiryarara. Madeline atrapó la hoja de ala voladora que regresaba planeando, luego plantó ambos pies en el suelo, prueba de su espíritu de lucha. El espíritu continuamente creciente de la Dragon King, transmitido a través del aire, inspiró a los dragones voladores en los cielos de la ciudad. Para los humanos, sería un fenómeno que levantaría la moral, pero tuvo el efecto de despertar los instintos de las especies más feroces que vivían en la naturaleza, un efecto que debería ser apodado como locura. Si los dragones voladores se volvieran cada vez más feroces, cada vez más agresivos, se volverían literalmente inmanejables. Ella deseaba que las cosas se movieran antes de que eso sucediera. Para ese fin, necesito un movimiento más
Para hacer que la situación avanzara, necesitaba algún tipo de gran movimiento. El próximo, golpeará. Evitando el ataque de Madeline y dando un gran salto hacia atrás, Priscilla se situó en medio del paisaje urbano derrumbado. Fulminando con la mirada a Priscilla, Madeline, que había lanzado repetidamente ataques toscos, rugió como una bestia. Pero ella también estaba corrigiendo lentamente sus tácticas, todo mientras seguía lanzando ataques infructuosos. Sería excelente si fuera un enemigo con escasa voluntad de aprender, pero como no era el caso, ella crecería durante la batalla. Madeline exhaló bruscamente un aliento blanco frente a Priscilla, con la esperanza de evitar cualquier desarrollo posterior. La sangre de dragón circulaba por su cuerpo, el aumento de la temperatura corporal provocaba que el vapor se elevara del diminuto cuerpo de la niña. Combinado con el aliento blanco, su figura parecía como si estuviera incluso envuelta en humo blanco. No. Qué extraño, pensó Priscilla mientras cerraba un ojo y miraba a Madeline. A medida que la batalla se prolongaba, no era de extrañar que la sangre de dragón hubiera despertado. También estaba claro que las emociones nacientes de Madeline, Dragon King como era, estaban haciendo que los dragones voladores se pusieran frenéticos. Sin embargo, en medio del clima del imperio de Boyachia, su aliento exhalado era blanco y brumoso. Por no mencionar. ¿No es posible que nieve? Mirando a su alrededor, Priscilla notó copos blancos cayendo lánguidamente en el borde de su visión. Lenta pero severamente aumentando, la nieve cayó sobre la ciudad fortaleza, mientras que la mayoría de los refugios que protegían a su gente se estaban perdiendo. Palabras como raro no bastaban para describir este evento, se podría llamar una especie de desastre natural. En Boyachia, había más de unas pocas personas que nunca habían presenciado la nieve. Ser golpeado por dos desastres naturales simultáneamente, en una sola ciudad, no era nada menos que una pesadilla, como se había dicho. Pero, ¿y si hubiera un nuevo desastre natural, un tercero, que coincidiera con él? ¿Sería una pesadilla o...? Eso es suficiente. Una voz resonó desde el suelo, en medio de las frías gotas del cielo que caían lentamente sobre ellas. Un sonido hermoso, pero resonante, similar al repique de una campana de plata. Este tercer desastre natural, si coincidiera con los otros, sería una pesadilla. ¿O podría ser un gran movimiento? Tengo muchísima prisa, pero no puedo dejar pasar esto, estoy muy enfadada. En ese lugar donde cualquier cosa y todo se había enfrentado a la embestida de un gran desastre, los pasos de una joven de cabello plateado resonaron. En busca de su caballero desaparecido, una bruja, acompañada por la nieve, había llegado a la ciudad fortaleza. Sección 5. Una vez que se dio cuenta del paradero desconocido de Natsuki Subaru, Emilia entró en pánico e hizo el mayor alboroto de su vida. Por favor, Subaru. Realmente espero que estés bien con Rem. La tempestad de las sombras que atacó la atalaya Pléyades, ahí fue cuando tanto Subaru como Rem fueron arrastrados, ¿no? Para ser precisos, no fueron solo esos dos. Ella sabía que había habido un componente desconocido más junto a ellos. La razón por la que Emilia no entró en pánico más de lo que ya lo había hecho, fue porque Beatrice y Ram, que tenían una conexión con esos dos, habían confirmado al menos su supervivencia. Por supuesto, incluso si estaban vivos, la posibilidad de que pudieran encontrarse cara a cara con algo peligroso o aterrador todavía existía. De hecho, era porque tenía que salvar a la durmiente Rem en una tierra desconocida, que estaba definitiva y absolutamente asegurado que Subaru actuaría de manera imprudente. Sin embargo, como Subaru no tenía a Emilia, ni a Beatrice con él, debía de haber estado bastante asustado. Tengo que darme prisa y encontrarlos. Con esa resolución, Emilia y el grupo que había procedido a conquistar la atalaya Pléyades se pusieron en marcha. Para empezar, su primer paso fue encontrar una manera de colarse de alguna forma en la tierra al sur que se creía que era donde Subaru había sido arrastrado, el imperio de Boyachia, el país que había prohibido los viajes hacia y desde el reino de Lugunica. Intentaremos abordar esto desde Kararaji. La seguridad podría ser más laxa en Kararaji en comparación, ya que Lugunica y Boyachia han estado en un punto muerto. Esas fueron las palabras de Anastasia, prometiendo cooperar en la búsqueda de Subaru.
Se creía que el grupo de Anastasia, del que formaban parte Julius y Echidna, no se encontraban en una situación nada fácil, habiendo tenido una experiencia tan tórrida en la Atalaya Pléyades. Pero que aún así se hubieran ofrecido a hacer eso por el grupo de Subaru, era algo que hizo muy feliz a Emilia. Estoy muy contenta de haberme hecho amiga de Anastasia-san. Bueno, creo que somos un poquito diferentes amigas. Como antes, nuestras posiciones seguirán siendo las de rivales y todo eso. Pero... Después de que este asunto de Natsuki-kun y la selección real termine, ¿qué tal si nos hacemos amigas? Soy muy parecida a Emilia-san, en el sentido de que no tengo muchas amigas. Diciendo eso con una actitud despreocupada, Anastasia prometió prestarle su fuerza. A pesar de saber que ahora no era el momento, para Emilia, esa promesa, la de la búsqueda de Subaru, era algo por lo que también estaba agradecida. Sin embargo, el día en que se cumpliera su promesa de que se hicieran amigas era uno que anhelaba. Y... si Anastasia Sama ideara un medio para pasar por Kararaji, entonces que nosotros simple intentemos encontrar un camino a través de la frontera de Boyachia sería el mejor plan, ¿no o crees? Habiéndose reunido con Emilia y los demás una vez que regresaron de la Atalaya Pléyades, Roswaal, comprendiendo la urgencia de la situación, respetó el deseo de Emilia de buscar a Subaru de inmediato. Sin embargo, incluso usando el rango y el poder de Roswaal, parecía que entrar en el imperio de Boyachia no era un asunto tan simple. E incluso si entraban volando, parecía que los dragones voladores los devorarían. Sobre todo, aunque se llamaba un imperio, era muy grande. Incluso si de alguna manera podían lograr entrar, no sabían si podrían encontrar al grupo de Subaru de inmediato. En medio de esta situación cada vez más agitada, una propuesta para romper este punto muerto vino de alguien que una vez más demostró su fiabilidad. Sobre la forma de entrar en el imperio de Boyachia, puede que tenga o no una idea. Sin embargo, no es la forma más encomiable, y conlleva cierto riesgo. Así fue declarado, rompiendo el hielo con cierta vacilación, por aquel cuyo regreso coincidió con el regreso a casa del grupo de Emilia, Otto. Esa persona, habiéndose quedado en la ciudad de las compuertas de Priestella para recuperarse, regresó junto a Garfiel, que había permanecido a su lado, e indicó un camino hacia la esperanza para el grupo de Emilia, que estaba muy preocupado por su desafío. Sin embargo, esos medios eran decididamente entrar de contrabando. En Picoutate, una de las 5 grandes ciudades al sur de Lugunica. Puede que pueda prepararles un medio para entrar desde esa ciudad, mi ciudad natal. Entrar de contrabando era el paso furtivo a la nación, eludiendo los procedimientos y arreglos regulares. Como había dicho Otto, no era un método muy encomiable, y era innegable que era una lección bastante peligrosa si los descubrían. Sin embargo, si no había otra manera, tenemos que hacer todo lo que podamos por ellos. Armándose de una fuerte resolución, Emilia transmitió su determinación a todos los demás. Nadie dijo nada como «no lo hagamos» a la resolución de Emilia, ni siquiera Ram y Otto, que estaban bajo mucho estrés. Todos rezaban por la seguridad de Subaru. Emilia estaba más orgullosa de eso, por encima de cualquier otra cosa. No importa lo que cueste, traeremos de vuelta a Subaru a salvo, de hecho. Lo haremos, supongo. Sí, así es, demos lo mejor de nosotros. Siendo su mano agarrada con fuerza por la de Beatrice, la más ansiosa por el alejado Subaru, Emilia respondió gentilmente, apretando su agarre a cambio. Y entonces, en la ciudad natal de Otto, pasando por una disputa con los viejos conocidos de Otto que iban tras su vida, pasando por las apuestas negociaciones de Petra con el grupo que los contrabandearía a través de la frontera, y ayudados por el pánico nupcial concerniente a la constitución especial de Frederica, el grupo que buscaba a Subaru cruzó el país, y... eso es suficiente. Así, Emilia, que trajo la nieve a la ciudad fortaleza remolinada de locura, hizo su declaración. Sección 6. Numerosos edificios se derrumbaron, mientras el una vez hermoso paisaje urbano colapsaba sin dejar rastro. Y, sin embargo, la ira de Emilia solo aumentaba mientras observaba a grandes figuras moverse de izquierda a derecha por el cielo desde lejos, haciendo uso completo de sus alas para aplastar las vidas de la gente.
¿Cómo podían hacer algo tan terrible? Podría haber habido una mejor manera de hacerlo, ¿y acaso habían hecho un esfuerzo adecuado por encontrarla? Sin embargo, incluso la que creía esto, la propia Emilia, no podía pensar en una manera de detener la lucha en este momento aparte de usar su propio poder, lo cual era frustrante. Por eso, Emilia estaría tan frustrada como pudiera, intentando no olvidar ese sentimiento. Para ese fin, hice ella. Alrededor de Emilia, mientras murmuraba esto, el mundo comenzó a perder su calor a un ritmo furioso. El aire se enfriaba lentamente, blancos copos de nieve comenzaron a caer suavemente del cielo helado. Rápidamente, sin excepción, Emilia cubrió el perímetro de la ciudad con frío. Con mucho cuidado, ajustando el poder mágico, siendo cautelosa de no exagerar. No podía permitirse errar y dejar que la ciudad se convirtiera en hielo como el gran bosque de Elie, la tierra natal de Emilia. Huelga decir que, incluso si pudiera derretirlo más tarde, enfriarlo hasta el punto de la animación suspendida, como las esposas de Regulus, estaba estrictamente prohibido. Todo lo que Emilia tenía que hacer era traer una insoportable temporada de hielo 10 a tierras no familiarizadas con el frío, las del Imperio. Significaba que el viento helado y cortante, los copos de nieve blancos que caían acumulándose, el aliento blanco de la mágica estación de hielo, cubrirían la ciudad fortaleza golpeada por este cataclismo de dragones voladores. 3 equivale a la temporada de invierno de nuestro mundo. Y entonces, las especies de dragones son débiles contra el frío. Y cuando se trata de dragones voladores, que nunca han conocido el frío glacial, la dureza será aún más pronunciada en sus alas. Con eso, una figura saltó sobre la muralla medio destruida en la que estaba Emilia, acompañada por el ligero sonido de pasos. Mirando de reojo, Emilia asintió con un sí. Antes de irme, Petrachan me dijo que a los dragones voladores no les gusta el frío. Ella es muy buena estudiando, y aprendió mucho sobre el imperio muy rápidamente. ¿Así que confiaste en la sabiduría de tu sirvienta? No es de extrañar, me hiciste pensar que era un plan decente, para ser una semidemonio desprovista de sabiduría. No deberías hablar así. Además, ¿cómo sabes que soy una semielfa? Y entonces Emilia abrió sus ojos amatista como platos, sus labios formando un puchero por la forma en que la otra persona había hablado. Una mujer con un vestido rojo, su largo cabello anaranjado ondeando en el viento frío. Su peinado era diferente al que recordaba, pero allí, estaba. Priscila, ¿por qué estás aquí? Esto no es Lugúnica, ¿sabes? Te devolveré lo mismo. Aunque, tengo una idea de por qué has puesto un pie en el imperio. Me asombra que hayas podido cruzar la frontera. Oh, el método es un secreto. Se supone que no debo decírtelo. También se supone que debo ocultar quién soy. Así que, ten cuidado. Yo. Emilia se sorprendió al ver a Priscila, una mujer que nunca había esperado ver en este país extranjero al sur, pero se sintió extrañamente conmovida al verla. Sin embargo, no podía quedarse simplemente sorprendida allí. La manera en que Emilia había entrado en el imperio era un acto irracional, algo etiquetado como una fechoría. Pensó que tenía que transmitirle eso a Priscila adecuadamente. Priscila, cuidado. Interrumpiendo lo que estaba a punto de decir, Emilia instó a Priscila a prestar atención. Al momento siguiente, Priscila, chasqueando la lengua, se apartó de un salto, y una hoja de ala voladora, girando furiosamente, arrancó el lugar donde había estado. La maltratada, casi derrumbada muralla, fue limpiamente rebanada por el filo de la hoja y, por el contrario, se salvó milagrosamente de colapsar. Priscila, habiendo logrado evitar la hoja, aterrizó más cerca de Emilia esta vez, justo a su lado, el dobladillo de su vestido ondeando. Y... una tras otra, ¿qué demonios son ustedes? La voz de la chica, llena de ira, llegó a Emilia mientras la primera atrapaba la hoja de ala voladora que regresaba con una sola mano. Mirando hacia el paisaje urbano destruido, en medio de él se encontraba una chica con cuernos, con sus ojos brillantes fulminando a Emilia y Priscila que estaban de pie una al lado de la otra. Parecía que la que estaba allí estaba muy enfadada. Pero Emilia también estaba muy enfadada. Por lo tanto,
Emilia apuntó con el dedo a la chica. Mi nombre es Emily. Emily, solo soy una usuaria de artes espirituales de paso. Casi diciendo su verdadero nombre en el calor del momento, Emilia de alguna manera logró dar un nombre falso. Los ojos de Priscila se entrecerraron ante la audacia de Emilia, y la chica, a quien Emilia se había presentado, murmuró, usuaria de artes espirituales. Eres la misma que esa chica perro, 11. Si Araquilla es en quien estás pensando, ella es una devoradora de espíritus, no una usuaria de artes espirituales. Eso sería un error, Madeline Schart. Gu. Al ser adivinados correctamente sus pensamientos internos, las mejillas de la chica, de Madeline, se pusieron rígidas ante el señalamiento de Priscila. Sin embargo, lo que se había dicho justo ahora le pareció a Emilia algo que no podía permitirse pasar por alto. Oye, ¿qué es una devoradora de espíritus? ¿Qué hacen con los espíritus? Es exactamente como has oído, ella se alimenta de espíritus. Toman su poder para sí mismos y lo utilizan al máximo. En la actualidad, es una práctica casi extinta, siendo Araquilla la última usuaria que queda en el imperio. 4. Para entender el tono de Madeline, es importante saber qué hay detrás de su forma de hablar. La expresión, daka, o secha, que utiliza es una muletilla verbal muy particular del personaje. No tiene ningún significado vulgar ni ofensivo, simplemente le da un matiz coloquial y distintivo a su discurso, casi como un acento o un tic. ¿Comen espíritus? ¡Qué horrible! Para Emilia, una usuaria de artes espirituales que había forjado contratos con muchos microespíritus, esto era algo desconcertante de oír. Si Paco o Beatriz se encontraran con esa devoradora de espíritus, ¿sus cuerpos también serían mordidos? Imaginando a los dos al borde de las lágrimas, le dolió el corazón. No, ahora mismo, más importante que eso. Está bien si te llamo Madeline Chan. ¿Verdad? No menosprecies a este dragón, semidemonio. Entonces hablemos como es debido, Madeline. ¿Eres tú quien está haciendo que esos dragones voladores ataquen la ciudad? Quiero que detengas esto, en este mismo instante. Volviendo su mirada a lo lejos, Emilia señaló a la bandada de dragones voladores que se movían por el cielo de la ciudad. Quizás debido a la bajada de temperatura, los movimientos de los dragones voladores parecían ligeramente más lentos. Si continuaba bajando la temperatura, probablemente sería posible hacerlos aterrizar a todos. Pero no quería hacer eso si podía evitarlo. Tampoco quería que los dragones voladores murieran. Si te preocupan los dragones voladores, entonces por favor escucha mi petición. ¿Madeline? Tan honestamente como fue posible, Emilia intentó transmitir sus palabras. Quizás Otto, Ram y Petra podrían haberse comunicado mejor. Pero al ver la ciudad siendo atacada por una bandada de dragones voladores, Emilia había sido la única en precipitarse hacia ella. Ahora que Emilia había sido la primera en la escena, haría todo lo que pudiera para ayudar. Como resultado, 11. Continuación, este rasgo lingüístico solo lo usa cuando Madeline está molesta, emocionalmente alterada o bajo presión. En sus interacciones normales, ella se esfuerza por mantener una actitud de superioridad como dragón frente a los humanos, por lo que evita usar este tic para mantener su pose. Este tipo de muletillas es un recurso común en el anime, el ejemplo más conocido es Lum de Urusei Yatsura. Por esta razón, en lugar de traducirla literalmente con palabras fuertes como jodido o maldito, dejaremos que el contexto de la frase sea suficiente para transmitir su estado de ánimo particular. Es extremadamente presuntuoso de tu parte hacer una petición a este dragón, humana. Ella lo haría incluso si eso desataba la ira de Madeline. Ella no puede ser persuadida por nadie, aunque no fueras tú. No es algo auspicioso escuchar las palabras de un dragón king, y mucho menos de uno que está firmemente anclado a la tierra. Frente a la respuesta de Madeline cargada de indignación, Emilia contuvo el aliento al oír esas palabras. Priscila, que había estado escuchando en silencio el intercambio entre las dos, expresó sus observaciones sobre la ruptura de las negociaciones. Emilia abrió mucho los ojos, ya que eso parecía estar animándola. Priscila, siempre pensé que eras muy mala conmigo. No considero malvado decir que lo que no es digno, no es digno.
No perviertas mis benévolas palabras. Ahora, ¿cómo procederemos? Asintiendo, Emilia creó una horquilla de hielo en su mano izquierda extendida. Presentándole a Priscila la horquilla, esta última cerró un ojo con sospecha, y Emilia le asintió. Detengamos a esa chica juntas. No seas mala. No rebajes mis actos como una manifestación de infantilismo, vil semidemonio. Priscila, soltando insultos, aceptó la horquilla de hielo y la usó para recoger y sujetar su cabello. Al oír el sonido del broche de hielo encajando en su lugar, Priscila volvió a su comportamiento familiar y se paró al lado de Emilia. Y... la gente que no tiene miedo a los dragones es tan tediosa. Acabo de tener una pelea con un gran dragón hace un rato, así que, incluso si quisieras que tuviera miedo, no puedo tenerte miedo. La amenaza de Madeline mientras blandía sus blancos colmillos recibió una respuesta clara y directa de Emilia. Inmediatamente después, los ojos de Madeline se entrecerraron como los de un dragón terrestre, y la hoja de ala voladora en su mano fue lanzada ferozmente, apuntando a Emilia y Priscila con un impulso y una velocidad tremendos. Al presenciar su aproximación giratoria, Emilia creó un gran martillo de hielo, sosteniéndolo con ambas manos. Con un golpe ascendente de su mazo helado viniendo desde abajo, intentó repeler la giratoria hoja de ala voladora. Quilla. Sintiendo un poderoso retroceso en ambas manos, Emilia, precipitándose, hizo todo lo posible con el golpe ascendente del mazo helado. Aunque por poco, desvió la trayectoria de la hoja de ala voladora, que pasó sobre las cabezas de Emilia y Priscila. Pero el martillo de hielo se hizo añicos con un solo choque, y un entumecimiento se extendió gradualmente por ambas manos de Emilia. ¿Tan fuerte? Quizás más fuerte que yo. Eso es natural. Es un error compararme a mí, el dragón, con la gente usando el mismo estándar. La pequeña figura de Madeline dio un paso adelante en triunfo sobre la dolorida Emilia, solo para que un bloque de hielo más masivo que el ayuntamiento se estrellara sobre la cabeza de Madeline. ¿Acheca? La repentina masa de hielo, con su tamaño y peso, hizo que Madeline se atragantara, y su pequeña figura fue aplastada. Ondas de choque de frío surgieron en todas direcciones, centradas en ella, vientos blancos que arrastraron escombros y edificios en ruinas, provocando una tremenda destrucción. Tú, ¿cómo te atreves a destruir esta ciudad? Pero ya estaba destruida. Tienes una forma bastante superficial de ver las cosas. Estoy segura de que ese sirviente debe estar muy cansado. Sin embargo, finalmente lo entenderás. Finalmente, entender. Mirando el lugar donde había caído el bloque de hielo, Priscila se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Emilia le lanzó una pregunta a su perfil, pero la respuesta llegó simultáneamente, de los labios de Priscila y del espectáculo frente a ella. El bloque de hielo que debería haber aplastado Madeline contra el suelo, tembló ligeramente, mientras un fuerte sonido similar al del mundo agrietándose, comenzaba a resonar desde dentro del propio bloque de hielo. Se originó en el trozo de hielo que se suponía que había tocado el suelo, desde donde la chica había metido el brazo en el aire en el punto de impacto. Justo lo problemáticos que pueden ser los Dragon Kings. Inmediatamente después de las palabras de Priscila, el largo bloque de hielo se partió por la mitad con un rugido atronador. El impacto de la destrucción se sintió en toda la zona, y el hielo destrozado se convirtió en partículas de maná comenzando desde el exterior. En medio de este escenario de fragmentos de hielo esparcidos, la mismísima encarnación de un dragón, una Dragon King, saltó hacia el dúo con un rugido. Sección 7. Vientos helados rugían, hermosas mujeres danzaban por el campo de batalla donde vagaban las multitudes de la destrucción. Si alguien presenciara la batalla desde lejos, no habría creído lo que veían debido a la pura majestuosidad de la misma. ¿Era la realidad, o era simplemente un sueño? Ra. Con fuerza suficiente para destrozar el suelo que pisaba, la pequeña Dragon King lanzó una muerte arremolinada. Una hoja voladora de destrucción trazó un arco, con una belleza que traicionaba el atroz peligro que traía consigo, hendía todo a su paso, cortaba, rasgaba el mundo. Si esto hubiera sido una pintura, o incluso una hermosa poda del mundo, en lugar de destrucción,
habría sido una hermosa vista para los ojos de cualquiera, basándose meramente en la estética. Hasta ese punto, la ira de Madeline Schart era una violencia refinada y esencial. Sin embargo, Priscila, sube. Una belleza celestial de danzante cabello plateado creó puntos de apoyo de hielo en el aire, esquivando la hoja de ala voladora lanzada hacia ella, luego, agitando su mano hacia el suelo, las calles, que habían perdido su forma original, se congelaron. Alzándose de la tierra congelada, había una espada de escarcha hermosamente adornada. Una hermosa princesa, corriendo mientras se abría paso, la sacó de la tierra en un movimiento fluido, y los dedos de cualquiera que no fuera yo se habrían caído, pero los adornos son aceptables. La utilizaré. Un hielo azul pálido recorrió el aire con velocidad, cortando el cuerpo de Madeline diagonalmente. Sin embargo, Madeline, con cualquier tipo de poder que ocultaba dentro de su pequeño cuerpo, solo retrocedió ligeramente al recibir el golpe. En lugar de eso, la espada de hielo que había asestado el golpe se hizo añicos. Y después de eso, Madeline, que se acercaba, extendió una mano hacia Priscila, y, ya. Decidida a no permitir ese acto de violencia, los dos pies de Emilia golpearon a Madeline mientras caía desde arriba. Con ambos pies calzados con zapatos de hielo mientras giraba y lanzaba un golpe desde lo alto, Emilia se estrelló contra los dos hombros de Madeline con un ataque despiadado, haciendo que la robusta chica se tambaleara un paso atrás. En ese instante, por favor, no me digas qué hacer. Después de que Emilia aterrizara en el suelo y apoyara las manos, Priscila tomó el par de espadas de hielo recién creadas y saltó sobre la agachada Emilia para cortar a Madeline. Las espadas de escarcha en la mano derecha e izquierda de Priscila llegaron a Madeline desde diferentes ángulos, pero fueron rápidamente atrapadas por esta última con las garras de sus manos extendidas, haciendo que un agudo sonido metálico resonara. No abusen de su sue. Sería. Habiendo lidiado con las espadas gemelas, Madeline estaba a punto de contraatacar cuando una estaca de hielo pasó justo al lado de la cabeza de Priscila. Madeline se inclinó inmediatamente hacia adelante, mientras Emilia, intercambiando lugares con Priscila, disparó una lanza de hielo con una velocidad que no podía ser medida por ojos humanos. Mi turno. Una vez que Madeline se quitó de encima la lanza, Priscila la siguió con una danza de espadas heladas. El dobladillo de su vestido rojo ondeaba, las espadas gemelas de hielo azul brillante eran blandidas con gracia, y la danza de espadas de Priscila entre el mundo glaciado de blanco golpeó todo el cuerpo de Madeline, forzándola a retroceder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Así exclamó Madeline, mientras era forzada a lidiar con las espadas gemelas de Priscila, ahora a la defensiva. A pesar de oír aquella voz desgarradora, el asalto de Priscila no se detuvo ni por un instante. Además, ¿y cuál pesadilla para Madeline, incluso si Priscila detuviera su danza de espadas? Esto, y esto, ya. Haciendo uso completo de una extraordinaria velocidad de reacción, Emilia, saltando sin dar a Madeline tiempo para respirar, creó arma de hielo tras arma de hielo, para estrellarlas con todas sus fuerzas. Priscila era la habilidad, Emilia era la fuerza bruta, y a través de ellas, las capacidades ofensivas y defensivas de Madeline fueron completamente anuladas. Las habilidades físicas innatas de un Dragonkin eran incomparables a las de un frágil humano. Incluso un semihumano, que era relativamente más robusto en comparación con un humano normal, era como una rama seca ante un Dragonkin. Lo mismo era cierto incluso para la raza Oni, que, por abominable que parezca, sería capaz de estar en el mismo terreno junto al Dragonkin. Los Dragonkins y los Oni, a veces se hablaba de ellos como las razas más fuertes, pero eso era algo indignante. Después de todo, los Oni eran simplemente una raza superior entre los semihumanos. Los Dragonkins eran fundamentalmente diferentes de ellos. Los Dragonkins no eran semihumanos. Diferían de esas especies relacionadas con la raza humana a un nivel básico. Los Dragonkins no pertenecían a la humanidad, pero ¿por qué se estaba desarrollando así de todos modos? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? Dejando su ofensiva a su ira y fallando continuamente en conectar un golpe, ella finalmente había gastado toda su ira. Y así,
Después de que se gastara la ira del dragón, todo lo que quedaba era el chirriante lamento del dragón. La hoja de ala voladora en su mano fue blandida lateralmente, Emilia se agachó y Priscila la esquivó con un salto. Entonces, desde arriba y abajo, los dos lados respondieron al lamento de Madeline al mismo tiempo. ¿Qué son ustedes?, había preguntado ella, Emily. Soy yo misma. Una gran hacha de escarcha levantada y dos brillantes espadas de hielo asestaron un golpe directo a Madeline. Los afilados cuernos de su cabeza fueron golpeados por las espadas de hielo, y su torso fue azotado por un feroz golpe de un hacha de escarcha. Madeline salió volando, incapaz de detener esos golpes. Durante su lucha, el cuerpo de Madeline rebotó una vez, luego dos, alto en el aire sobre una delgada capa de nieve y sin perder velocidad se precipitó hacia una pila de escombros, para que luego se elevara una columna de humo blanco acompañada de un fuerte estruendo. Mirando fijamente y con cautela la pila de escombros en la que Madeline se había precipitado, Emilia habló. Supongo que lo hicimos. Hubo un retroceso adecuado. Desafortunadamente, no tuvo mordida. ¿Mordida? Priscila dio un paso adelante junto a Emilia, esta última ladeando la cabeza mientras observaba las espadas gemelas en las manos de Priscila convertirse en luz. Por alguna razón, no pudo evitar mirar la boca de Priscila, aunque ya no había comido nada. Ante la mirada de Emilia, Priscila dejó escapar un pequeño suspiro y dijo: nacer Dragonkin y ostentar el rango de uno de los 9 generales divinos, y aún así ser solo así de fuerte, es lo que digo. ¿Qué son esos 9 generales divinos, y también qué es un Dragonkin? Eso es un semihumano, ¿verdad? Una raza que se dice que se extinguió hace mucho tiempo. Se decía que poseían la habilidad de comunicarse con los dragones, una raza que ya no se encuentra en este mundo, pero supongo que eso es simplemente un mito supersticioso. ¿Dragones? ¿Eso significa que también pueden hablar con Volcánica? Aunque está un poco senil. Ante el tímido intento de Emilia de romper el hielo, Priscila arqueó las cejas. Luego se presionó suavemente un dedo en la boca. Nunca pensé que semejante palabra saldría de tu boca, ¿acaso te estás equivocando en algo? ¿O quizás crees que estoy bromeando? No estoy bromeando en absoluto. De verdad me encontré con Volcánica hace poco, pero como había estado solo durante tanto tiempo, no logramos comunicarnos muy bien. Emilia se defendió apresuradamente de la reacción de incredulidad de Priscila. Pero Emilia recordó rápidamente sus prioridades, diciendo, ahora no es el momento. Ahora que la hemos vencido, Madeline tiene que detener a los dragones voladores. Considerando este clima frío, todos estos dragones voladores de movimiento lento serán cazados a su debido tiempo. Y mientras tanto seguirá habiendo gente en peligro. Incluso Subaru y Ren podrían estar en peligro. Fumu. Emilia saltó de al lado de Priscila, dirigiéndose hacia los escombros bajo los cuales Madeline había sido enterrada. A espaldas de Emilia, Priscila frunció su bien formada ceja ante el intercambio que acaba de ocurrir. Sin embargo, esa reacción no llegó a Emilia, quien estaba completamente concentrada en crear una pala de hielo para sacar a Madeline de los escombros. Sin embargo, Priscila dejó escapar una pequeña exhalación mientras observaba su espalda. Fue bueno que el gran movimiento que había llegado inesperadamente hubiera resultado en consecuencias menores. Sin embargo, el enorme daño causado por Madeline y los dragones voladores no era algo de lo que pudieran deshacerse. En el peor de los casos, tendrían que considerar reubicar su base en la ciudad demonio de Chaos Flame y confiar en su colaboradora, la alta condesa Serena Dracroy, para que los ayudara. En cualquier caso, primero tendremos que hacerle plegar sus alas. Haciendo una pausa para reflexionar sobre lo que yacía más adelante, Priscila miró hacia el cielo blanco y nublado. El poder de Emilia era capaz incluso de alterar el clima, aunque solo dentro de un rango limitado. Le sería mucho más ventajoso vivir en Boyaccia, donde sería apreciada, y se ahorraría la estupidez de perder el tiempo en una batalla perdida como la selección real. Un poder venerado en Boyaccia no era necesariamente tratado de la misma manera en Lugúnica. Aún así, dejando de lado su naturaleza, la personalidad de Emilia era una que no le permitiría sobrevivir en Boyaccia. Así, mientras Priscila dibujaba pensamientos en el cielo, sus ojos parpadearon débilmente.
Esos ojos carmesí como joyas parpadearon, al haber percibido una ligera perturbación en los cielos arriba. Entonces, justo cuando Priscila comprendió la naturaleza de esa perturbación. Ahí estás. Madeline, te sacaré ahora. Pero por favor pórtate bien, y cuéntanos tu historia. Habiendo encontrado a la niña enterrada en los escombros, Emilia utilizó la pala de hielo para remover los restos del edificio. La chica dragón King yacía de espaldas, ella y su ropa cubiertas de hollín y nieve, sucias. Emilia escuchó con atención, mientras los labios de la chica se movían y una débil voz escapaba. Esperando palabras que aceptaran la derrota, quisieran retroceder a los dragones voladores. Sin embargo, las esperanzas de Emilia se desvanecieron, lo que los labios de Madeline tejieron no fue una declaración de derrota. Solo se murmuró una palabra. Un nombre. Mesoreya. Al instante siguiente, el rugido de un dragón, con origen sobre las nubes, hizo llover destrucción sobre la tierra. Sección 8. En el instante en que el rayo de luz blanca fue disparado desde los cielos, Emilia y Priscila entraron en acción al mismo tiempo. Sin ningún sonido ni advertencia, una torre de hielo surgió, y las bellezas de plata y carmesí se lanzaron a la cima de la torre que se extendía hacia el cielo. De pie en su cumbre, una torre que se había elevado más de 10 metros de altura en un instante, Emilia levantó ambas manos al cielo, conjurando una enorme cúpula de hielo que cubría la zona donde se esperaba que impactara el rayo blanco. La cúpula creada contenía una cúpula aún más pequeña en su interior, y en total, 6 cúpulas cubrieron el cielo. Mientras Emilia preparaba su cobertura hecha de hielo y nieve, Priscila extendió sus lustrosos dedos hacia el cielo y desenvainó la espada Yang, que tomaba el vacío como su vaina. La espada tesorada estaba adornada con muchas joyas llamativas y tenía un resplandor rojo brillante. Sin embargo, la luz que rebosaba desde el interior seguía siendo débil, ni de cerca de lo que era en su apogeo. Aún así, Priscila empuñó su espada tesorada y miró hacia arriba. Al instante siguiente, el inminente rayo de luz blanca se estrelló contra la cúpula más externa, y en menos de un segundo, atravesó la primera, segunda y tercera cúpula, precipitándose hacia el suelo. Sin embargo, sería erróneo decir que las cúpulas que habían sido perforadas y atravesadas no habían cumplido su propósito en absoluto. En el momento en que el rayo las atravesó, su ángulo cambió ligeramente. Solo hubo ligeros cambios con la primera, segunda y tercera, pero estos se hicieron más pronunciados con la cuarta y la quinta. Finalmente, en el instante en que la sexta fue atravesada, la forma de entrada del rayo ciertamente había cambiado. El rayo blanco se precipitó directamente hacia la torre de hielo, hacia las dos que estaban en su pináculo. Y entonces, para recibirlo, llegó un profundo destello carmesí, que hermosa y vibrantemente se transformó en un destello de resistencia, y así, fue desatado. Sección 9. Todo sonido desapareció por completo. Por primera vez en su vida, se pudo saborear un silencio absoluto, durante lo que parecieron 10 segundos. Quizás duró menos de un segundo en realidad, pero una vez que estalló, la onda expansiva que se propagó, originada en la parte sur de la ciudad, envolvió por completo la ciudad fortaleza y lo volcó todo. El suelo, los edificios, la gente y los dragones voladores fueron, sin piedad ni distinción, engullidos por el viento y barridos. Naturalmente, los heridos estaban siendo llevados a la mansión más grande de la ciudad, que se había convertido en un centro de tratamiento temporal. Allí, Flap, que corría de un lado a otro atendiendo a los heridos, también fue sacudido por el impacto y lanzado contra la pared. Puede que haya perdido el conocimiento durante unos segundos, o una docena de segundos, o incluso unos pocos minutos. Sintió un fuerte impacto en la espalda y experimentó la sensación de que todos sus órganos internos se volteaban. No registró mucho dolor, pero también existía la posibilidad de que hubiera sufrido una herida tan dolorosa que no pudiera sentir nada. Si ese fuera realmente el caso, le hubiera gustado seguir con su vida sin notar el dolor, ver a su hermana menor medium casarse segura y feliz con alguien, saborear la sensación de logro de vengarse del mundo, y no darse cuenta de ello hasta que fuera viejo y estuviera a punto de morir. Una vez allí, debería ser imposible distinguir si había muerto por sus heridas o por la vejez.
Veamos, quizás no es demasiado grave. Con mucho cuidado, levantaría su cuerpo después de evaluar cuidadosamente su propia condición. Sus brazos y piernas se movían, y cada uno de sus dedos todavía estaba en sus manos. Parecía tener la suerte de no haber perdido las orejas ni la nariz, y sus ojos tampoco habían sido aplastados. No podía bajar la guardia, pero tampoco debía ser demasiado pesimista. Sacudiendo la cabeza, Flap se levantó, se limpió los ojos borrosos y contempló su entorno. Aparentemente, los demás a su alrededor estaban en un estado similar al de Flap, ya que se oían gemidos de dolor por todas partes. Ya sea que estuvieran esperando tratamiento, ya lo hubieran recibido, o fueran heridos nuevos, tenía que echar una mano para ayudarlos. Me pregunto si Mayordomo Kun y la señorita Utakata también están bien. Dejando a Priscila para que se ocupara de Madeline, a quien habían encontrado, Flap y los demás se unieron a Rem en la mansión y ayudaron a tratar a los heridos lo mejor que pudieron. Schultz, con los ojos todavía en llamas, también había estado ayudando mientras se preocupaba por Priscila, y de alguna manera había logrado calmarse. Flap no podría descansar en paz si todo se hubiera ido al traste por ese impacto explosivo. ¿Qué fue lo que pasó? La persona que apareció desde la parte trasera de la mansión fue Rem, quien se suponía que estaba aplicando magia curativa a los heridos graves. Apoyada en su bastón, Rem, aunque mareada, miró por la ventana para ver qué había sucedido. El impacto de hace un momento, que había volcado toda la ciudad, no era en absoluto ordinario. O quizás, era suficiente para hacer pensar que había sucedido algo más aterrador que una bandada de dragones voladores atacando o uno de los 9 generales divinos desatando una masacre total. Justo cuando un cauteloso Flap estaba a punto de llamar a Rem, ¡qué terrible! Los ojos de Rem se abrieron de par en par y su expresión se ensombreció mientras se apresuraba hacia la puerta de la mansión. Flap también gritó, esposa San, a su espalda mientras ella salía corriendo, movida por aquello que había visto afuera. Presionando su dolorido pecho y rodillas, él persiguió a Rem. La encontró en el jardín delantero de la mansión, agachada junto a una figura caída y comprobando su estado. Era una nueva persona herida, aparentemente arrojada allí por ese impacto anterior. Siguiendo a Rem al exterior, Flap quedó atónito por la vista que no había podido ver desde el interior de la mansión. Esto es. Parpadeando, blancos copos de nieve estaban cayendo sobre Guaral. El cielo del sur estaba cubierto por capas de nubes espesas, a través de las cuales se filtraban los rayos del sol. Exhalando un aliento blanco, Flap se estremeció ante la vista casi fantástica. De repente, la temperatura en el área circundante había descendido drásticamente y, para colmo, una vista tan espectacular como la que se desarrollaba actualmente. Incluso en un sueño, una escena así sería difícil de materializar. Dicho de otro modo, tuvo el pensamiento paradójico de que no era un sueño, a lo que Flap negó con la cabeza. Flop-san, por favor, ayúdeme. Tenemos que llevar a esta chica adentro. Sí, por supuesto. Incluso bajo este cielo misterioso, solo podemos hacer lo que somos capaces de hacer. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dándose la vuelta, Flap intentó ayudar a Rem. Entonces, deteniendo su discurso a mitad de frase, Flap abrió sus ojos azules como platos. La razón era obvia, y yacía a espaldas de Rem, quien estaba pidiendo su ayuda. La figura detrás de Rem, que había sido arrastrada por el impacto anterior y a quien Rem había sugerido que debían llevar dentro de la mansión para recibir atención médica, era pequeña. Era pequeña y delicada, y poseía 2 cuernos negros en la cabeza. Entonces, quizás aturdida, la chica se levantó lentamente detrás de Rem, a punto de balancear casualmente su brazo adornado con garras afiladas. Una vez más, Flap experimentó la sensación de que el sonido se desvanecía, de que el flujo del tiempo se distorsionaba. Mientras ella miraba hacia él, Rem no era consciente de la amenaza que se cernía detrás de ella. Lo que había en la chica que se había convertido en esa misma amenaza parecía más un instinto defensivo que una verdadera intención de herir a Rem. Ella debió de pasar por una experiencia terrible. Simpatizaba con ella, pero era algo desafortunado e inmanejable que no cambiaría con la simpatía. Kuna y Holly, encargadas de proteger la mansión y a Rem, probablemente tardarían un tiempo en recuperarse del impacto anterior.
No había rastro de las chicas a la vista, él no podía contar con ellas para lidiar con esto. Schultz, con los ojos en llamas, Utakata, ayudando con el tratamiento médico mientras contenía su espíritu de lucha, incluso Enkel, aún desmayado y sin despertar, no se podía contar con ninguno de ellos para ayudar. Cuando cerró los ojos, en el reverso de sus párpados pudo ver a su hermana con una sonrisa radiante. Estaba orgulloso de su hermana, que se había jurado a sí misma que se volvería tan fuerte que su hermano nunca resultaría herido. Múltiples figuras, la de su benefactor y la de su hermano jurado, aquellos que le habían dado a él y a su hermana la oportunidad de salir al mundo, pasaron por su mente. Atesora tu vida, Flap. El autosacrificio es de idiotas. Un día, su benefactor se había reído de la imprudente forma de vida de Flap. En este momento, Flap diría lo mismo que dijo entonces. No me importa que me llamen idiota. Porque todos los que lo amaban, habían aplaudido y reído ante su respuesta. Flopsa. Él dio un paso adelante y, con la mano extendida, empujó los delgados hombros de Rem, apartándola del peligro. Y, en el camino de esa garra oscilante, ese idiota se interpuso en su lugar. La sangre salpicó, y Flapo con él cayó al frío suelo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.